Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Vamos a comenzar con una pregunta que nos hace un oyente y dice que ¿cómo podemos demostrar bíblicamente que Jesús tuvo hermanos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Bueno, vámonos a la luz de la Biblia, ¿no? Porque la idea es responder al máximo a la luz de la Biblia. Si usted lee el capítulo 1 del Santo Evangelio según San Mateo, leamos lo que dice el versículo de 25. Capítulo 1, verso 25 del Evangelio según San Mateo. ¿Ya encontró? Leamos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El mismo Evangelio que explica el nacimiento de Jesús, cómo fue, enseña que Jesús fue el primogénito. ¿Qué entiende usted por primogénito, pastor? Primogénito es el primer hijo. O sea, después de él. O más hijos. Ah, bueno. Es importante que vamos partiendo de ahí. Ahora, los invito para que lean el último capítulo del Evangelio de Mateo. Ahí ustedes van a encontrar la diferencia, porque hay algunos que creen que cuando se habla de los hermanos de Jesús, pues se hace alusión a lo que Jesús dijo en el capítulo 13, verso 53 en lo adelante. Y lo que dice en otro pasaje, donde él dice que mi padre y mis hermanos o mi madre son todos los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces dicen que los hermanos de Jesús son todos los que hagan la voluntad de Dios. Pero si uno mira la escritura, San Mateo capítulo 28, verso 6, encuentra: no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Ese es el mensaje que reciben las mujeres, ¿cierto? Vayan, díganle a los discípulos. Pero en el versículo 10 encontramos: entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me vean. Establece diferencia entre hermanos y discípulos. En el capítulo 13 del Santo Evangelio según San Mateo, usted puede leer del versículo 53 en adelante. Leamos. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Observe, habla de que Jesús tenía ¿qué? Hermanos y hermanas también. Y hermanas. Vamos a San Juan capítulo 2. Ahí ustedes van a encontrar otra muy bonita aclaración al respecto, que no necesita argumento de persona, sino que realmente la Biblia enseña así. Capítulo 2 del Santo Evangelio según San Juan. Se habla de la fiesta que se hizo en Caná de Galilea en razón a una boda, ¿cierto? Y dice el versículo
Leamos los primeros versículos y luego leemos otro pasaje. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados, ¿quiénes? Jesús y sus discípulos. Jesús y sus discípulos. Ahora, leamos lo que dice el verso 12. Después de esto, descendieron a Capernaum él, ¿quiénes más? Sus hermanos y ¿quiénes más? Sus discípulos. O sea que no es como la gente piensa, que quieren hacer de todos los creyentes los hermanos de Jesús, porque él dijo un día, recuerda, que van y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan y quieren verte. Y él estaba ocupado en una actividad. Entonces Jesús dice, mirando a los que estaban ahí, aquí mis hermanos. Porque en ese momento, para Jesús, era más importante atender la necesidad espiritual de la gente que estaba ahí, que atender su familia. Pues según dice la Escritura, ni sus hermanos creían en él. Por eso aquí el capítulo 2, verso 12, muestra que Jesús hacía diferencia, el Evangelio hace diferencia entre hermanos y discípulos. Si vamos al capítulo 7 del Evangelio según San Juan, léanlo, vamos a encontrar algo que es bien interesante, que vale la pena que usted lo tenga en cuenta. Leamos desde el verso 1. Después de capítulo 7 de San Juan. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron, ¿quiénes? Sus hermanos. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiestas al mundo. ¿Y cómo concluye? Porque ni aún sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús, como los hermanos de José no creían en José. ¿Cuándo vinieron a creer los hermanos de Jesús en Jesús? Después de la resurrección. Si usted mira bien la carta a los Gálatas, encuentra que cuando Pablo subió a Jerusalén para recibir alguna asesoría relacionada al evangelio que él estaba predicando, pues él quería hacer las cosas de tal manera que no generara confusión. Dice, no encontré a ninguno de los discípulos, de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. Ahora, cuando usted lee el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, cuando Pablo defiende los derechos de un apóstol, que le están cuestionando porque ha mirado a una hermana con intenciones, ¿por qué no de casarse? Le cuestionan porque días antes él había dicho, bueno, le sería al hombre no tocar mujer, quedarse solo. Y ahorita ha visto una hermana y le llama la atención. Le despierta a él esa naturaleza de hombre. Y entonces dice, venga, no es el apóstol Pablo, pues. No es que tiene el don de continencia. ¿Cómo así que ahorita está mirando a la hermana Enriqueta? Es un nombre que me invento aquí. A la hermana X. Y entonces Pablo en su defensa dice, solo yo y Bernabé no tenemos derecho de traer una hermana por esposa, como los apóstoles y Pedro y los hermanos del Señor. Observe. Otra vez establece la diferencia. Está haciendo la diferencia entre los discípulos y los hermanos. Exactamente. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que bíblicamente sí se puede mostrar que Jesús tenía hermanos. Y no solo hermanos, hermanas también. Y tenía hermanas. Además, en nada afecta la dignidad de María como madre del Cristo, porque entre otras cosas, una de las bendiciones para una mujer hebrea era ser fértil. Uh-huh. Si usted mira bien la angustia de Sara, la angustia de Ana, la angustia de la misma Elizabeth,
y otras cuantas mujeres que aparecen en la Biblia, era porque no podían dar a luz. Según dice la Biblia, herencia de Jehová son los hijos, y es cosa de gran estima el fruto del vientre. No del que engendra, sino del que concibe. Entonces María sí tuvo más hijos, según los pasajes que hemos leído. Esperamos que eso quede claro, ¿verdad? Creo que sí, hermano Carlos, quedó bastante documentado o sea, sí, y creo que no hay temores a dudas. Ahora ya tenemos todas las bases bíblicas y podemos tener tener la certeza de que es así. Hermano Carlos, hay otra pregunta, esa se sale un poquitico más del contexto que estábamos hablando. Hay una pregunta de un hermano o una hermana, porque no dice si es hermano o hermana, dice que es soltero o soltera, que tiene una relación con una persona, comenzaron las caricias, llegaron al punto donde se desnudaron, y ellos preguntan que si ya hubo fornicación cuando ocurrió eso. Voy a leerle lo que la Biblia dice. Capítulo 5 del Santo Evangelio según San Mateo, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Miremos bien el texto que acabamos de leer. Si el solo hecho de mirar una mujer para codiciarla ya es un adulterio, ¿cómo será una pareja solos y desnudos? Claro que sí. Entonces, sin duda alguna, así no haya habido penetración, hablemos lo que es normal, sí hay una fornicación. Porque ya en el pensamiento... Ya pasó. Claro. Ya pasó. Entonces, sí la hay. Aparte de eso, me llama la atención la segunda pregunta que él hace. Y es, si debe de decirle a su pastor. Sí. ¿Cierto? Bueno, aquí es importante varias cosas. Y con esto estoy respondiendo a otra pregunta que ha llegado del Valle del Cauca. Aunque es como diferente, pero es parecida. Y voy a aprovechar la oportunidad para hacer claridad al respecto. Me ha llegado una del Valle del Cauca que dice, pastor, yo tengo una novia y resulta que caímos en fornicación. Resulta que en la iglesia nadie sabe, solo mi novia, los papás de la novia, porque yo hablé con ellos y también fui y le dije al pastor. Y él me dice que tiene que pararme delante de toda la iglesia y que yo diga a toda la iglesia qué fue lo que hice y pida perdón. O sea, mire que está muy relacionada, ¿cierto? Sí, se parece mucho. Se parece. Entonces aquí la idea es como dicen por ahí, con una piedra. Con matar dos pájaros de un solo tiro. Es algo así. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando los hombres pecan contra los hombres les juzgan. Pero cuando el hombre peca contra Dios, entonces, ¿con quién tiene que arreglar el caso? Cuando David pecó contra Dios, ¿a dónde fue él? ¿Con quién se desahogó? ¿A quién le confesó su pecado? Entonces, con esto que estoy diciendo, si eso le ha pasado a la pareja esta que han tenido ese momento de pasión y se han desnudado y el otro ha caído directamente en la práctica, que no se difiere prácticamente en nada porque ambos han fornicado, deben de decirle al pastor sí o no. Hay dos cosas que hay que establecer la diferencia ahí. Una, y es que si quien ha caído en esa situación tiene algún cargo administrativo dentro de la iglesia local o presta algún servicio dentro de la comunidad, él sí debe decirle a su pastor, pastor, yo vengo a decirle que me voy a quedar quieto
por un determinado tiempo, porque no me siento bien con Dios. ¿Ya? No me siento bien con Dios. En mi caso personal, doy un parecer. No creo que sea necesario contar con lujo de detalles lo que me pasó, porque al final es un problema de él y Dios. Entonces, debe de arreglarlo con Dios. En consecuencia, no debe de ser puesto esa persona como un espectáculo enfrente del pueblo para que, en vez de ser glorificado el Señor, la gente se lleve un mal concepto, se hieran familias que pueden estar inocentes al fenómeno, y más bien hacer lo que la Biblia dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermano Carlos, y esa práctica de que las personas confiesen los pecados públicamente, esa sí es pregunta mía. ¿Sí? ¿Tiene algún sustento en alguna parte o es una práctica que alguien de pronto se imaginó y comenzaron a hacerla todos? Bíblicamente hay un texto que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Pero la Biblia no dice que se le digan a las personas. Ahí es que mirar a quién se le confiese el pecado. Porque si los pecados que yo cometo se los tengo que confesar a otra persona, no habría ninguna diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. Entonces, cuando los hombres pecamos contra Dios, pues Él es el que debe de saber nuestra condición. Juan habla del pecado del creyente. Escuche lo que él dice: si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. ¿Cierto? No dice a la gente, a él. Porque una cosa es el pecado contra el hombre, que es ese que yo tengo que arreglar cuando presento mi ofrenda. Tengo un resentimiento con el hermano, me ha causado un daño el hermano y eso me tiene afectado, vengo al culto, yo debo dejar la ofrenda e ir a arreglar con el hermano para presentar mi ofrenda delante de Dios. Pero cuando yo peco contra Dios, pues el ejemplo está claro en el Salmo 51. Mire cómo dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos. Observe lo que el salmista está diciendo. Ahora, cuando usted mira el Salmo ese es el Salmo 51. Sí, señor. Pero cuando mira el Salmo 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y entonces dice el salmista: mientras callé, ¿qué? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Entonces, ¿qué dije? Mi pecado te declaré, ¿a quién? A Dios. A Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones, ¿a quién? A Jehová. ¿Y quién le perdonó? El Señor. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando hablo de esta forma, no es que se me ocurra. No es una opinión personal. No, es bíblico. Ajá. Entonces, cuando la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, es esa persona que peca y sigue su vida cristiana como si nada hubiera pasado. Y resulta de que cuando el hombre peca, se rompe la relación entre el hombre y Dios. Entonces el hombre lo que tiene que buscar es la manera de arreglar ese problema. Acuérdese que la filosofía del evangelio es que el hombre no peque. Mire lo que dice Juan en el capítulo 2 de su primera carta.
hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Eso es lo que dice. Pero si alguno hubiere pecado, ¿quién es el abogado? ¿Quién es el que debe conocer el problema? Jesús. Él es. Un abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y como tú no tienes con qué pagar el abogado, entonces él dice, no se preocupe, que yo pago por usted. Claro que sí. Él es, aparte de nuestro abogado, él también paga el abogado. ¿Y cómo lo hace? Con su propia vida. Él es la ofrenda por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Con eso que también quiero decir, que los cristianos también pecan. Y que cuando los cristianos pecan, no deben de dejarse en perder. Cuando tienen de por medio un abogado que no duerme, que es misericordioso, que se ubica en el lugar suyo y que además paga su deuda. Y que no le cobra nada. No, es una maravilla contar con el Dios que nosotros tenemos. Claro que sí, hermano Carlos, y con respecto a lo del pecado de la persona que nos estaba hablando en cuanto a presentarse en frente de la congregación, de alguna manera también se haría como una selección de pecados y cuáles serían más graves y cuáles menos graves, porque o si no, pues todos los cultos creo que se nos irían pasando todos a decir todo lo que hicimos ese día o todo lo que hicimos esa semana. Me parece que vale la pena eso que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque la religión clasifica los pecados. Y dentro de la iglesia también. Es desafortunado. Espero que no me vayan a condenar por lo que digo. Es desafortunado, pero también clasificamos los pecados. Nosotros encontramos que el único pecado grave que se ve en la iglesia es el adulterio y la fornicación. ¿Cierto? Pero una persona es mentirosa y nada pasa. O chismosa también. O chismosa, o codicia y nada pasa. Pero resulta que delante de Dios son iguales. Lea Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, hechiceros, adúlteros, fornicarios y todos los mentirosos. Eso es lo que dice. Lea 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. ¿Cierto? Lea Gálatas capítulo 5, verso 18 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, hechicerías, idolatrías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, borracheras, orgías, homicidios y herejías y otras más, dice Pablo, acerca de las cuales ya os he amonestado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que es importante que la persona en el concepto de pecado sí establezca diferencias importantes que no vienen por vía exegética, sino que están realmente plasmadas en las Escrituras, como es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿cierto? Y que es equivalente a lo que el escritor a los Hebreos capítulo 10 verso 26 en lo adelante habla acerca del pecado voluntario, donde llega a hacer una comparación. Si el que viola la ley de Moisés delante de 2 o 3 testigos es digno de muerte, ¿cuánto más merece castigo el que pisotea al Hijo de Dios, tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hace afrenta al Espíritu Santo? A esa clase de pecado es la que Juan en su carta dice: hay pecado de muerte por el cual pido que no oren. Claro, porque cuando el hombre peca y reconoce su pecado y se arrepiente, Dios le perdona. Pero aquel que hace afrenta al Espíritu Santo, que pisotea al Hijo de Dios y que tiene por inmunda la sangre del pacto, que es lo único que lo puede salvar, y no se acoge a ello, pues no vale la pena orar por una persona que comete esa clase de pecado. Creo que hemos hecho una exposición
muy interesante, sí, claro que sí, en relación a ese campo. Sí, creo que quedó completamente satisfecha la respuesta. Y además, eso es lo que esperamos. Sí, claro que sí. Sí. Otra pregunta. Muchas preguntas las que están haciendo aquí por las redes sociales. Que no se preocupen, que se las vamos a responder. Si no las logramos hoy, el otro jueves. Y también recordar que los jueves sale también una edición especial de las perlas evangélicas que se llama El Pastor Responde. Hemos estado en estos días por la pandemia. Sí, pero normalmente... Pero ya vamos a comenzar otra vez. Claro. Sí, a donde hoy es que también hay esas respuestas que salen en estas cápsulas o en esos videos que se están haciendo, y también hay muchas que ya se grabaron. Claro. Entonces es bueno que usted entre a la página del pastor y mire de pronto entre algunas respuestas, ya hay algo que hay cerca de 100 respuestas a 100 preguntas. De pronto ya hay una respuesta, una pregunta que usted tiene que ya está respondida. Y también hay muchas preguntas que nos hacen aquí en las redes sociales, hoy en El Pastor Responde, que se han contestado en programas anteriores. Entonces también vale la pena que se eche la miradita en los programas, la lista de los jueves, y allí usted va a poder encontrar las respuestas a muchas preguntas que están haciendo acá. Pero voy a leer la primera que nos llegó en YouTube. Vale. Dice de la siguiente manera: Dios les bendiga, mi pregunta es, según Mateo 19:9, ¿cuál es la repudiada y cuál es la que se casa con la repudiada que pega? No entiendo bien a qué persona se refiere este pasaje. Leamos. Para entender el pasaje hay que leer desde el verso 1. Jesús enseña sobre el divorcio. A ver, al hablar de esto, ya eso se ha dado respuesta a esto en otros programas anteriores. Pero para aclararle ese punto a la persona, es bueno aclararle que el tema del divorcio surge en el tiempo de Moisés a causa de una necesidad. Y es que las personas no se soportan a sí mismas y viene el legislador, que es Moisés, para que le resuelva el problema. Entonces él da unas salidas a ese problema de familia. Cuando Jesús viene, lo confrontan con respecto al divorcio y le hacen una pregunta. ¿Es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Ellos querían librarse de ese compromiso que se asume cuando uno se casa. Cuando uno se casa, uno acepta a la esposa o la esposa acepta al esposo para bien o para mal. Sin embargo, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, entonces se nos olvida el compromiso que se hizo con Dios, el compromiso que se hizo con la persona y el compromiso que se hizo ante la sociedad. Porque acuérdate que ese día hubo muchos testigos. Entonces, cuando Jesús es preguntado acerca de eso, mire lo que él les dice. Eso está en el verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciendo: ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier causa? Y mire la respuesta de Jesús. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esa explicación que Jesús da simplemente los está llevando a ¿qué? Al principio. ¿Cómo se estableció la unidad matrimonial? Y llega a un punto que yo diría cumbre, donde dice: lo que Dios une, no lo separe el hombre. Hay un error de interpretación, en el sentido que piensan algunos que quien separa a esa pareja es el juez, o es el concepto que emite el tribunal eclesiástico, y no es así. Quien separa a la persona es el infractor. Cuando usted comete la falta, rompe el vínculo.
Y entonces se rompe el pacto. Se rompe el pacto. Entonces el veredicto que va a dar el juez o el tribunal eclesiástico no es disolviendo un matrimonio, sino más bien asentando justicia a la parte que en este caso le llamaremos ¿qué? Inocente. Porque el culpable de alguna manera tiene que pagar por lo que hizo. Entonces, cuando una persona comete adulterio, no fue el juez el que rompió el vínculo, fue la persona que rompió el pacto. Ante eso, entonces le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Y qué les dice él? Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar vuestras mujeres. Pero al principio no fue así. Vuelve otra vez a hacerles saber cómo se estableció el matrimonio. Y les explica el por qué Moisés permitió el divorcio. ¿Por qué lo permitió? Por la presión del pueblo. Vea, Moisés, yo no me aguanto esa mujer. Yo no me aguanto ese marido. Hace esto y esto y esto y esto y esto. Entonces Moisés hace una reglamentación. Ahorita que vienen aquí a Jesús, él vuelve y les dice, al principio no fue así. Venga, ¿y por qué Moisés lo permitió? Porque ustedes no tienen un corazón que esté en condiciones de ser lo suficientemente humilde para perdonar. Porque si hay perdón, no hay problema, no hay necesidad de divorcio. Y yo como pastor se lo puedo decir, que he tratado cualquier cantidad de casos de personas que han tenido situaciones de este orden y se han sentado como personas maduras a entender que el uno y el otro de alguna manera tuvieron que ver con que el problema se dé. Porque nadie pelea solo. Nadie pelea solo. Sí, para pelear se necesitan dos. Y para pelear se necesitan dos. Nunca se divorcia una persona sola. Se divorcia alguien que está casado. ¿Cierto? Bueno, en este caso aquí, es importante que comprenda el mensaje de Jesús. Perdón. Como ustedes no perdonan, pues Moisés dice, es mejor que no se maten. Es mejor que cada uno haga su vida y puedan definir su situación civil, que tiene que ver con ¿qué? Con patrimonio. Sí, tiene que ver con responsabilidad de hijos. Entonces, lo mejor es hacer las cosas conforme a la ley. Porque acuérdese que el matrimonio no es de carácter religioso, sino de carácter civil. Eso es lo que usted también debe de entender. Así lo menciona la analogía del capítulo 7 de la carta a los Romanos, y así lo menciona Pablo en el capítulo 7 de la primera a los Corintios. El hombre y la mujer están unidos por la ley. Es bueno que también tengan en cuenta eso. Punto seguido. Y yo os digo, ahí viene ya, y yo os digo, que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, hay una salvedad, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Es decir, yo me divorcio de mi mujer porque simplemente me acosté con ella y estaba bonita, pero al otro día la miré sin peinarse y sin lavarse los dientes, y bueno, tenía lagañas, estaba horrible. Entonces voy ante el notario y digo ante el juez, venga, no quiero más vivir con esa mujer no me gusta, esa mujer es muy fea. ¿Cierto? En ese momento, que así se están dando divorcios hoy, sí, es común en el mundo, que la gente se divorcia por cualquier cosa. Por incompatibilidad de caracteres. Por ejemplo, por la incompatibilidad de caracteres, ¿cierto? Sí. Entonces, se divorcian por eso. Ahí es donde Jesús dice que el divorciado y la repudiada, si se vuelven a casar, cometen adulterio, porque no hay una causa que lo justifique,
que se llama ¿qué? Fornicación. Fornicación. Entiéndase por fornicación algo más que simplemente acostarse con otra mujer. Ahí la fornicación es tan amplia que reúne más de 100 pecados sexuales. Y se relaciona mucho con lo que leíamos ahorita del capítulo 5 de Mateo también, ¿no? Claro. Que los seres humanos cometen. Uh-huh. Y que una persona, cuando se siente afectada a causa de dicho comportamiento, pues va a tener ese derecho, según no el pastor, sino Jesús, de pensar en un divorcio. Porque acuérdese que Jesús está reglamentando aquí lo que Moisés dijo. Salvo por fornicación. Salvo por fornicación. Entonces ya sabe, fornicación es una diversidad de pecados sexuales en los cuales usted puede encontrar la zoofilia, puede encontrar la... ¿cómo es el pecado que practican los curas mucho hoy en día? Pedofilia. La pedofilia. Bueno, son más de 100. El sexo con los muertos, con las plantas. Con los animales. Bueno, ya lo dijimos. Ya. Entonces, una persona que tiene ese problema, usted llega a la casa y encuentra a su marido ayuntándose con una bestia, pues hay dos maneras de solucionarlo. Que él se arrepienta de verdad y usted le perdone, su matrimonio sigue y no va a haber problema. Pero si él se arrepiente de verdad. O dos, que usted diga, yo ya le he perdonado muchas veces y yo no puedo seguir con esta situación. Entonces no es el juez ni es el pastor, sino que es el comportamiento del individuo el que hace que se produzca la ruptura de esa relación. Entonces espero que también le quede clara esa inquietud. ¿Otra pregunta? Sí, señor. Vamos a hacer otra pregunta acá, aunque son ya las 6:55. Vamos a hacer una pregunta que nos hicieron a través de YouTube, perdón, de Facebook, porque ya leímos una de YouTube. De YouTube. Entonces, vamos a leer una pregunta de estas que están llegando por aquí. Aunque en realidad son muchas. Y no sabe uno por Lo dónde. que pasa es que hay muchas que ya se les ha dado respuesta en ya se han respondido. Sí. Si usted quiere, yo leo una que me llegó aquí. Sí, señor. Mire, Dios le bendiga, Pastor Carlos. Una pregunta. Si una persona comete adulterio y se arrepiente, pero su esposa o esposo ya se casó de nuevo, el infiel arrepentido se tiene que quedar solo para poder ser salvo o se puede volver a casar. Muchas gracias. Bueno, este es otro panorama. Porque está planteando una persona cayó en adulterio. Sí. Y se divorció. La persona que salió como inocente se ha casado. Pero este que se apartó hoy o mañana vuelve y se reconcilia con Dios. Como ya su antigua pareja está casada. ¿Cierto? Se supone que pues se tiene que quedar solo para poderse salvar. Es muy interesante la pregunta. Bueno, hasta el momento la iglesia no ha tomado una posición clara al respecto. Es importante que quien tenga ese problema hiciera esa consulta al Tribunal Eclesiástico de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en el lugar donde usted asiste. ¿Ya? Pero ¿qué le puedo decir así a grandes rasgos para que tenga idea? Cuando la persona culpable le sale el concepto desfavorable, él podrá seguir siendo creyente en la iglesia porque Dios no lo va a echar fuera. Podrá servir al Señor sin ningún problema hasta que se case. El día que tome la decisión de casarse.
El día que tome la decisión de casarse, todos sus derechos eclesiásticos se pierden. Pero entiéndase por derechos eclesiásticos la oportunidad de participar de una nueva ceremonia, de tener la oportunidad de participar de cargos directivos, administrativos dentro de la iglesia. ¿Ya? Todos esos derechos se pierden. Por eso es muy importante que antes de pensar en un matrimonio, haga su consulta al tribunal eclesiástico, exponga, puede darse que revisando el caso, también se ha dado, porque aquí existe la segunda instancia. ¿Ustedes sabían eso? Hay un tribunal en primera instancia, pero hay otro en segunda instancia, donde la persona acude al tribunal en primera instancia y, según el concepto que emite el tribunal, si queda satisfecho, sea positivo o negativo el concepto, usted queda satisfecho, nada pasó. Pero si usted queda insatisfecho, usted puede apelar de nuevo al tribunal. Y si el tribunal en primera instancia no le satisface con la respuesta, usted puede acudir al tribunal en segunda instancia, donde le van a revisar todo su proceso. Y usted tendrá que adjuntar todo lo que ha sucedido y algo más si no dijo todo en el proceso en primera instancia. Hermano Carlos, pero creo que la pregunta que están haciendo es en cuanto a la salvación. Bueno, si él se queda solo, pues no va a tener problema para su salvación. No va a tener problema para su salvación. Si él se casa, acuérdese que ya es una decisión eclesiástica. La relación del hombre con Dios solo la mide Dios y el hombre y Dios. Puede ser que la organización le diga que usted no puede casarse porque tiene bases suficientes para hacerlo. Pero no sé qué pase con ese hombre o esa mujer que va y se humilla ante el Señor, reconoce todas sus fallas, no sé qué pueda pasar entre él y Dios, y Dios y él, que ya son cosas que a nosotros no nos compete, porque pues eso ya es de otro campo. Nosotros podemos hablar de lo que está a nuestro alcance, pues nosotros no podemos llevar al cielo ni llevar al infierno a nadie. Cada hombre se salva a sí mismo si reconoce a Jesucristo como lo que Él es. Y si ante todo alcanza a entender lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 3. Cuando el creyente sea capaz de entender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo, entonces difícilmente ese cristiano se apartará, difícilmente ese cristiano se perderá. ¿Por qué? Porque por alto que vaya su pecado, más allá va el amor de Cristo. Por profundo que vaya su pecado, más allá va el amor de Cristo. Por longitud que tenga su pecado, más allá va el amor de Cristo. Por anchura que tenga su pecado, más allá va el amor de Cristo. Pablo escribe, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Espero que esto no sirva para decir de que estamos diciendo que se puede vivir de cualquier manera. No, Dios establece unas pautas y el cristiano debe de obedecerlas. La iglesia ha reglamentado en razón a la demanda, a la necesidad de la gente. Es importante que comprendan que la iglesia no divorcia. La iglesia no divorcia. Ni se está haciendo la apología al divorcio. Ni se está haciendo la apología al divorcio tampoco. Lo que la iglesia hace fue lo que hizo Moisés ante la presión del pueblo y fue lo que hizo Jesús ante la presión del pueblo. Es lo que hace la iglesia hoy ante la presión del pueblo. Tratar de encontrar una salida buscando favorecer a la persona que en este caso se le llama inocente o menos culpable. El tiempo se nos ha ido.